Buen día. Bueno, nuevamente con ustedes, soy el profesor Isidro Yico Caguana para proseguir con los temas que nos hemos propuesto y en realidad vamos a abordar un tema que generalmente vamos a partir de un texto simple que puede ser una oración, que puede ser un párrafo, puede ser un cuarteto, entre otros, pero que de una u otra manera en esos textos encontramos palabras y cuyas palabras tienen significados diferentes y también a la vez cada palabra tiene una denominación dentro de esa oración, dentro de ese párrafo. Así tendríamos, por ejemplo, el artículo, tendríamos lo que es el sustantivo, adjetivo, los pronombres, adverbios, las conjunciones, las preposiciones, entre otros. De una u otra manera, estos textos, cuando tratamos de analizarlo, se genera muchas veces confusiones entre uno y otro. En tal razón, para evitar esa confusión, tratar de hacer de que esto se vaya a dilucidar. Y como tal, para el día de ahora, he creído por conveniente compartir uno de los temas denominado el sustantivo. Y cuando hablamos del sustantivo vamos a enfocarlo desde 3 puntos de vista en cuanto a su definición. Entonces ahora tenemos lo que es el sustantivo. Aquí tenemos el sustantivo o los sustantivos. La definimos desde 3 puntos de vista: semánticamente, morfológicamente y sintácticamente. Semánticamente atiende al significado de la palabra llamada sustantivo. En todo caso, señala a los seres, a cualquier tipo de ser, seres animales, vegetales, objetos, entre otros, a los seres, pero con existencia. Esa existencia puede darse bajo 2 opciones, de manera independiente y dependiente. Ejemplo, tenemos aquí en la parte de independiente, es cuaderno, puede ser carpeta, puede ser mueble, pared, entre otras cosas. Y la existencia dependiente, tenemos belleza, tendríamos también esperanza, justicia, entre otros. Eso es en cuanto a la definición semántica. Y repito, está relacionado al significado que puede tener cada uno de los sustantivos en este caso. En cuanto al sustantivo, en su definición morfológica, aquí sufre variaciones en su forma, es decir, expresa género y número, es decir, va a sufrir variaciones en el género y número. Por ejemplo, gato, un sustantivo, y podríamos decir gatos. En tanto que aquí, gatos singular y plural. En cuanto al género y en cuanto al número, podemos manifestar que gato masculino, al número singular y plural, ¿no es cierto? Género
masculino o femenino se refiere. En este caso gato masculino y gatos también masculino. En cuanto al número sí hay diferencia, singular y plural. Es decir, en cuanto a la cuestión morfológica, está referido a los accidentes nominales. Tratándose de otras palabras, por ejemplo, ya tratándose del verbo, podríamos manifestar esas variaciones. Estaría dado, pues, aparte del género, el número, tendríamos lo que se refiere a la persona, primera, segunda, tercera persona. También tendríamos que ver el aspecto, ¿no? Perfectivo, imperfectivo. En cuanto al tiempo, podríamos manifestar si está en tiempo presente, pasado o futuro, o en cuanto a los modos también. Eso es entonces en cuanto a la parte morfológica. Sufre variaciones, fundamentalmente tratándose del sustantivo, género y número. En la parte sintáctica, o el concepto de manera sintácticamente, es toda palabra con capacidad para funcionar como núcleo del sujeto, o también se llamó el sintagma nominal. El núcleo del sujeto, si tomamos en cuenta alguna oración, vamos a encontrarnos que el núcleo del sujeto o sintagma nominal va a ser un sustantivo. Entonces aquí ya está referido a la función que desempeña el sustantivo dentro de esa oración, y esa función que desempeña es núcleo del sujeto. Ese es en cuanto a la parte, entonces, sintáctica. Está referido a la función que desempeña entonces la palabra. En este caso, esa palabra se llama sustantivo. De otro lado, también es importante tener en cuenta la clasificación de los sustantivos. Bueno, en cuanto a clasificación, hay muchas, pero he creído por conveniente elegir esta clasificación, porque si ustedes averiguan en textos o a nivel de otra forma de información, vamos a encontrar que hay otros tipos de clasificaciones complementando todo esto que vamos a mencionar esta mañana. Por ejemplo, esta clasificación está dado bajo 4 clasificaciones principales: por su naturaleza, por su extensión, por su origen y por su estructura. En cuanto a la clasificación por su naturaleza, la clasificamos en 2: concretos y abstractos. Concretos y abstractos. Cuando hablamos de concreto, tiene existencia independiente, existencia real que se puede percibir, que se puede manipular, se puede tocar, es decir, vamos a apreciar sus características de este sustantivo. Entonces, por eso es que manifestamos que es concreto, con existencia real. ¿Cuál puede ser? Por ejemplo, tendríamos una casa, tendríamos carro, tendríamos mueble, entre otros, ¿no? Que indica, es decir, características y cualidades. Generalmente, entonces, es la que tienen existencia real. En cuanto a los sustantivos abstractos, es lo contrario, en todo caso, que no podemos percibirla, no hay existencia real en cuanto a forma, tamaño y todas esas características. Es decir, es dependiente
Entre ejemplos se puede mencionar, por ejemplo, el sustantivo o intensidad, ternura, esperanza, audacia, inteligencia, pena, rabia, fragancia, entre otros. Esos son los sustantivos abstractos. En cuanto a la clasificación por su extensión, tenemos comunes y propios. Común y propio. En cuanto al sustantivo común, designa seres por medio de sus características y cualidades. Y los sustantivos comunes se escriben con minúscula. Ahí también un detalle importante. Asimismo tenemos, digamos, a nivel de, una subclasificación. Dentro del común tenemos individuales y colectivos. Individuales se va a referir a un solo sustantivo, y colectivos es que cuando la palabra o el sustantivo está en singular, pero me da una idea de conjunto de varios elementos. Ahí tendremos, por ejemplo, magisterio, por ejemplo. Esta palabra está en singular, magisterio, pero esto no nos da una idea de conjunto, vale decir que involucra muchos docentes o profesores, y como tal, magisterio es un sustantivo colectivo. Hay otro término también, bueno, que es muy conocido, que decimos el término ejército. Ejército también es sustantivo que refiere de manera singular, pero que involucra también un conjunto. Entonces ejército me da la idea de muchos. Entonces estamos refiriéndonos a un conjunto de soldados. Y si hablamos, por ejemplo, de Alameda, también un sustantivo, está en singular, pero que me da la idea de conjunto, de muchos. Entonces es un conjunto de álamos, ¿no es cierto? Alameda. Y así por el estilo podemos encontrar muchos sustantivos colectivos. Y cuando nos referimos a los sustantivos propios, que también está dentro de la clasificación por su extensión, designan a los seres sin hacer referencia a sus cualidades de particularidades. También referiremos que los sustantivos propios están escritos con letra inicial mayúscula, ¿no? Comúnmente podemos percibir de manera práctica, quién sabe, todos los sustantivos propios son aquellos que se refieren fundamentalmente a la denominación de lugares, ¿no? Puede ser Perú, Chile, Ecuador, puede ser el nombre de una provincia, de un centro poblado. Todos los nombres de las personas constituyen sustantivos propios. También hace referencia a los continentes del mundo. Entonces nos estaremos estaremos dilucidando pues
lo que es los sustantivos propios. Naturalmente hay hay innumerables de sustantivos propios. Ahora, en cuanto a la clasificación por su origen, ahí sí hemos clasificado en 4 opciones: primitivos, derivados, patronímicos y gentilicios, ¿no? En cuanto a los sustantivos primitivos, sustantivos que no provienen de otro, vale decir que no provienen de otro sustantivo. Ejemplo: niño, pan, casa, etc. Y derivado, su propio nombre se deriva o proviene de otro sustantivo. Por ejemplo, marinero proviene de la palabra mar, ¿no es cierto? Panadero también de la palabra pan. Jardinero proviene de la palabra jardín, entre otros términos. Vale decir, los derivados provienen de una palabra o de un sustantivo, de otro sustantivo. Luego tenemos patronímicos. Patronímicos, o también llamado hipocorísticos, por lo general terminan en la sílaba es, ¿no? E y Z. Derivan de nombres propios. Por ejemplo, González, Gonzalo, Rodríguez, de Rodrigo, etc. Y también tenemos los gentilicios. Indica origen o procedencia. Este origen o procedencia, pues, ¿de dónde es, no? Por ejemplo, chileno, peruano, argentino, nicaragüense, colombiano, en nuestro caso Cajamarca, cajamarquino. Y así podríamos seguir enumerando más ejemplos de los sustantivos gentilicios que corresponden a la clasificación por su origen. En cuanto a su clasificación por su estructura, tenemos simples y compuestos. En cuanto al sustantivo simple, formado por una sola palabra, ahí tendríamos, por ejemplo, la palabra costa, o el sustantivo costa, y el sustantivo brisa. Son sustantivos simples. Compuesto, formado por 2 o más palabras. Por ejemplo, guardacosta, ahí tenemos 2 palabras. Parabrisas, también palabra compuesta. Sacapunta, cubrecama, entre otros, ¿no? Eso es en cuanto a la clasificación por su estructura simples y compuestos. Simple, una sola palabra, y compuesto 2 o más palabras, pero que sean referentes a sustantivos. Eso es en cuanto a la clasificación. Naturalmente ya estaremos poniendo de manifiesto en cuanto a un texto y hacer
la identificación correspondiente dentro de ese texto a los sustantivos y en cuanto a su clasificación. Eso es todo por hoy.